Què tal? Molt bon dia, benvinguts a esta retransmissió en directe per streaming, per Morvedre TV, d'aquest espectacle que anem a viure al Castell de Sagunt. Les ambaixades mores i cristianes celebren el seu 25 aniversari i això es va traduir en un espectacle que a continuació els oferirem. Tenim amb nosaltres a Vicent Ferruses, tot un expert en tot el que significa la festa així a Sagunt i que ens va comentar, pues bueno, Vicent, què és el que anem a veure avui? Bueno, molt bon dia a tot el món, des d'ací, la ciutat de Sagunt, on estem disfrutant de les festes de moros i cristians en el seu 25 aniversari. Molt en concret, des d'ací, el Castell de Sagunt, entorn únic per a aquestes representacions on anem a gaudir de l'acte de les ambaixades mora i cristiana, el qual és una recreació històrica de les batalles entre moros i cristians en el transcurs de la conquesta, en primer lloc per part dels moros, i la posterior reconquesta dels cristians que pugnaren per la ciutat de Sagunt. Cal dir que aquesta recreació estarà interpretada enguany per el grup Especialistes València i per els Cavallers de Llíria, que pertanyen a l'Associació Cultural d'Amics del Museu Militar de València. Enguany, com a ambaixadors, tenim per el bàndol cristià a Ricardo Ballester Galarza, que ja porta diversos anys fent este paper, i per el bàndol moro, i per segon any consecutiu, a Juan Antonio Pérez Pallarés. Bueno, Vicent, el que també volem donar pas és a la salutació del president de l'Associació de Moros i Cristians de Sagunt, que ens ha deixat un missatge gravat, perquè avui, evidentment, està molt liat en tot aquest assumpte, i no res, anem a sentir-lo. Bon dia, soc Mario Parisi Peruga, president de l'Associació de Moros i Cristians de Sagunt. Enguany, en motiu del 25 aniversari de les festes de moros i cristians, anem a tindre l'oportunitat de presenciar en directe la representació de les ambaixades mores i cristianes. Esta associació està formada per les següents comparses. En l'any 1990 es formà la comparsa mora Almoravi de Morviter. En el 1992 es formà la cristiana Llancer de Morvedre. En 1993 es tornà a muntar una altra comparsa mora nomenada Escalifes, que va existir fins al 2006. I penúltim, en 1996, es formà la comparsa cristiana Jaume I. Vull donar les gràcies a tots els patrocinadors que gràcies a ells ha pogut celebrar-se aquest acte, a tot el poble de Sagunt i a tot aquell que vulgui participar en les festes de moros i cristians. Esperant que siga del seu gust, anem a donar pas a la representació. Bon dia per a tots. Bueno, pues esta ha sigut la salutació del president de l'Associació de Moros i Cristians de Sagunt i, bueno, Vicent, també en estos 25 anys segur que ha passat de tot, no? Però realment, si tu recordes com va iniciar-se esta tradició? Bueno, aquesta tradició va néixer, conforme hem dit anteriorment, fa 25 anys, per gent de Sagunt i contenien arrels mores, perquè venien des d'Alacant. Pues bueno, juntaren a una colla d'amics i es començaren a formar les comparses, com aquell, no prepararem la festa de moros i cristians, i arrel de tot allò pues, es començaren a manejar-se i fue quan es començà a néixer la festa, que a poc ha anat consolidant-se en el poble i agarrant les seues arrels, i avui en dia, després de 25 anys, estem disfrutant amb tot allò. I estem veient molt d'ambient, no?, així al castell, que, bueno, que el pateig que té que pegar-ho per pujar des de Sagunt fins a dalt bé mereix la pena, no? Bueno, la veritat és que sí, perquè és un entorn únic per a fer aquest tipus de representacions. El que té la ciutat de Sagunt s'apropa molta gent a veure la representació, que és el final ja dels actes, i la veritat és que més un dia com avui, que no està el sol més fora relluint, però bueno, tenim un dia prou acceptable i la gent ve a disfrutar d'aquest dia i d'aquesta representació. Sí, perquè al castell el que més tenim és vent, sobretot, i avui per almenys ens ha deixat una miqueta de tregua, ens ha donat una tregua. I bueno, crec que ja estan així arribant
algunes comparses i bueno, m'agradaria que m'anares contant el que estem veient per imatge. Bueno, sí, ja es comença a sentir-se la música, que estan entrant al castell, i en aquest moment els primers que deuen d'entrar són els cristians, en la seva comparsa dels llancers, on la seva banderada és Irene Gallardo Vieco. Exactament. I a continuació ho farà la comparsa també de cristians, Jaume I, en la seva banderada, Bàrbara Moltó Jordà i el seu capità Cristóbal Pecino Montalbà. Els cristians, quan arriben a la Porta d'Almenara, entraran a la banda dins de les muralles de la Porta d'Almenara, del castell, com que estan dins de la ciutat per a defendre-la. Estem veient ja que estan entrant les comparses. Ahí veiem a la banderada. I per supost molta gent al voltant de tots ells. I bueno, uns trajes de molt de luxe, no? Podem veure ahir com va anar ahir l'entrada, perquè ens han dit que ha sigut tot un èxit, no? L'entrada del dissabte. Bueno, pues la veritat és que ahir el desfile estigué molt bé, perquè en principi deien que anava a participar menys temps, però al final va ser una quantitat prou numerosa i a més van haver uns actes especials que van ser representats per Passió per Sagunt durant el desfile, que estigui molt bé, i bueno, i els tratges que, com has dit, els tratges que porten són espectaculars. A veure qui de tots el porta més lluïdor, com ha dit, ara en aquest moment està entrant la banderada de la comparsa dels llancers cristians, Irene Gallardo Vieco. Ahí la tenim, a la banderada. Ja va prenent posició. Així tenim ara en pantalla a Bàrbara Moltó Jordà, que és la banderada de la comparsa Jaume I. Mira-la com va engalanada, que guapa. Com vegem el tratge espectacular i ella amb un to guapa, conforme acabes de dir tu, i molt ben arreglada. Ahí està pujant. Ahí li fan la reverència, els seus, per dir d'alguna forma, els seus soldats, els que van a defendre el que és la ciutat de Sagunt. Tota una cerimònia que es repeteix any rere any i que cada vegada agrada més. Sí, va agarrant les arrels molt fortes en el poble. I a més és una festa molt popular i la gent, la veritat és que s'identifica una miqueta més en ella i la disfruta. I a més, en un marc incomparable com és el castell de Sagunt, que el tenim així dalt de la ciutat, coronant les nostres muntanyes, i que és tot un espectacle. Així és, conforme he dit antes, tenim un entorn únic per a fer totes aquestes representacions i la veritat és que hauríem d'aprofitar-lo en alguna ocasió més. Sí, perquè ve ser que en altres localitats, pues, bé perquè estiguen un poc més cuidat o bé perquè s'ha fet un poc més d'inversió, pues el castell d'algunes localitats de la comunitat pues, estan molt millor conservats, no? I sent com és el més gran, bueno, pues, s'ha quedat un poc de costat del poble, no? En moltes ocasions. La gent a lo millor no valora lo que tenim així, que és molt, i que crec que hauríem d'intentar entre tots pues, posar el nostre
Treballarem perquè fora més visitat, perquè fora més visitable també, no? Així és. Bueno, no és un moment per ser reivindicatius, però la veritat és que podrien tindre alguna ajuda per part de qui corresponga per això treure endavant, i la veritat és que saguntins que també apoyar-me una miqueta més tot això del castell i poder disfrutar d'ell, perquè la veritat és que l'entorn és únic. Ara estan entrant la segona comparsa Mora. Ara està entrant el bàndol moro, on la capitania enguany correspon a la comparsa dels almoràvides, on la seva banderada és Paula Anda Pérez i el seu capità Guillermo Anda Pérez. Van acompanyats de tota la seva comparsa i ara pues, es ficaran fora de les muralles de lo que és el castell, com a aquells que venen a conquistar-lo. Així tenim a un dels cavallers que van a fer la representació, este espectacle que es van a oferir d'especialistes valencià i per els cavallers de Llíria també. Recordem que pertanyen a l'Associació Cultural d'Amics del Museu Militar de València. Uns verdaders professionals de la posada en escena medieval. Tinc que contar que nosaltres quan farem una sèrie que s'anomena l'herència monàstica, ells ens assessoraren i no sols això, sinó també representaren totes les dramatitzacions que teníem relatives a l'edat mitjana. Bueno, ara ja el cavaller ja s'ha agenollat, ja ha tret l'espasa. Ara ja estem esperant que els ambaixadors es posen el lloc que es correspon a cada un i esperar que es comenci l'acte. Ahí arriba l'ambaixador moro, Juan Antonio Pérez Pallarés. Y estos ya son los guerreros que van a defender cada uno del seu puesto. Estos son los moros. Ahí tenim a la banderada, Paula Anda, junta amb el capità, Guillermo Anda Pérez. Quin tratge més espectacular, La veritat és que són molt bonics, molt bonics. Cada any se lluita una miqueta, aquesta lluita bonica que n'hi ha per veure qui trau el tratge més lluïdor i que crida més l'atenció. Bueno, pues sembla que va donar començament ja la representació, ara que ja han arribat les ambaixades. Exactament. Ara es posicionaran els ambaixadors i es començarà en si la representació. Així veiem el que són la capitania mora, cristiana, Ricardo Ballester, a Bàrbara, molt bé. I els cavallers que l'acompanyen.
Bueno, tenim que agrair a tots els nostres patrocinadors que han fet possible este event i a més que es representa per Moro de Televisió i per streaming per a tots vostès. Així és, ho farem una miqueta més tard. Ara anem a aprofitar per a dir que tenim ahí en un primer pla de lo que eren les abanderades Irene Gallardo Vieco dels llancers i Bàrbara Moltó Jordà per part de Jaume I, així com el capità Cristóbal Pecino Montalva. Així veiem a l'ambaixador Cristià. Bueno, anem a deixar-les ja amb la representació dels ambaixades. Ahí tenim l'ambaixador Moro, Juan Antonio Pérez Pallarés. Estan ultimant els preparatius en aquest moment. Posicionant-se, a més, en els dos escenaris, no?, en el que va tindre lloc aquesta representació. Exactament. El que és el bando moro des de fora, des de muralles. En aquest moment es comença l'acte per part del bando moro i 20 cristians que van a conquistar-los. Por honor de Sagunto la leyenda, gracias a nuestro valor y nuestro alcance. Recordando las páginas gloriosas de otros siglos, tal vez, y otras edades, puede aún que la pólvora os anime y el estallar del arcabuz halague vuestras almas dispuestas a la muerte, vuestros cuerpos ansiosos de combate. La ibérica ciudad de Roma aliada, cuya historia no hay pueblo que no alabe, puede morir ahogada en el recuerdo de llamas, de fuego, sed y hambre. El paso de los siglos ha borrado los nombres de Sagunto y de Arce, y son hoy los hijos de Mahoma quienes aquí sentaron sus altares. Todo el mundo conoce vuestro emblema y ese blasón que envidian 1000 ciudades. Que es Villa muy leal, nadie lo duda, como es limpio y leal vuestro linaje. Y juro por Mahoma que a valientes no hay muchos pueblos que a Murviedro ganen. Serían los primeros si nosotros en valor no estuviéramos delante. La villa de rendir, mas antes quiero ver si evitando asaltos y combates, hundir consigo con seña cristiana y plantar mis lunas en sus baluartes. Pues desde que Tarik os derrotara al cristiano en Guadalete, ya nadie ha de temer en la península y nadie resiste el valor de los moros bereberes. En el nombre de Alá, Dios poderoso, que aplasta con su azote fulminante, vengo a ofrecer la tregua a vuestra villa orlada con laureles inmortales. Y vengo así a traer esta embajada a unos cristianos en su fe arrogante, que si no aceptan la rendición propuesta, se verán Dios y Alá en feroz combate. No sé cómo he podido contenerme, pues por mi cuerpo siento hervir la sangre. O desconoces el temple de mi raza, o el miedo habla por vos a cada instante. Ningún cristiano me habló nunca con ese lenguaje tan altivo. Quien nunca ha sido cautivo puede hablar como hablo yo. Hablad pues, aún estáis vivos, pero no me deis motivo para callar vuestra voz. Silencio os digo, y escuchar ahora lo que un cristiano a la arrogancia mora responde con honor por protegeros. Y vos, moro, que valiente tan bravo sabéis luchar, vos que sabéis apreciar, aunque enemigo inclemente del adversario el honor, vos
soldado y caballero, le aconsejáis a un guerrero que sea al fin un traidor. Un pueblo que al mismo Aníbal entre sus llamas burló, muriendo entre sus cenizas por no caer en deshonor. Un pueblo que fiel a Roma una página escribió, impresa en sangre y fuego, que habla de su gran valor, de su anegado heroísmo. ¿Le proponéis tal baldón? ¿Yo, traidor? Vive el cielo si fuera otro que os llamara. Vive Dios, el más villano del suelo. Yo mi castillo entregar para hollarlo a vuestros pies. Yo, traidor de mi fe, desgraciado renegar. No hay en Sagunto un cristiano que os pueda vos moro escuchar, ni su valor doblegar, cayendo en deshonor. Y recordad que en la vieja almena de un pueblo os halláis, donde dispuestos no alcanzaréis la cadena. Sin ponernos tal condena, no pudo el cartaginés. ¿Qué pretende, pues, la fiera Grey Saracena? Si habéis en vuestro poder vuestros hijos desolados, si a fuer de malos soldados les hicisteis perecer, y si dais a los prisioneros toda clase de tortura, sin importaros la mesura que honra a los grandes guerreros, y si con sangre inocente mancháis así los blasones, ¿cómo pretendes que no aliente el odio en los corazones? Matadles moro podéis, en la plaza o en el muro, que yo a mi fe juro no doblaré. Tengo un solo juez, Dios, quien me ha de juzgar un día, y por él juro fe mía que no me rindo ante vos. ¿A qué tanta altanería? Encomendad vuestra alma a Dios, que encomendar la porfía morirá uno de los dos. Vos seréis moro ladrón, que mi villa has usurpado. Jamás viviré humillado, pidiendo a nadie perdón. Solo a Dios que de mi lado es mi fuerza y mi razón. Sabe rugir el león, mostrando así su fiereza. Vamos, prestos. ¿Lucharéis? Como cristiano, cuando os tenga entre mis manos, mi valor conoceréis. Moriréis. No es mi destino. Mientras quede un saguntino, la guerra no habrá acabado. ¿Fiero o envalentonado? Fiero y valiente a la vez. Y mi honor veré librado cuando vean tus soldados tu cabeza en mis pies. Peleáis hoy con los bravos saguntinos. Y con valor, sepa, embajador, que aquí no alientan esclavos. Por la patria y la religión, por el rey y por la fe, florando altiva se ve la enseña de Aragón. Si alcanzarla pretendéis, Sagunto os espera. Vivos no la encontraréis. Muertos, buscadla en la hoguera. Basta de ya de tanto ultraje. Aquí acabó la embajada. Si no aceptáis el vasallaje, logradlo pues con la espada. Este pueblo embajador sabe luchar hasta morir y su antiguo valor no sabe capitular. Saguntinos y cristianos, si es el fuego nuestro honor, no cedamos al horror de servir a estos tiranos. Todos moriréis aquí, defendiendo vuestra fe. Veremos, embajador. Respuesta firme tenéis, pues encontrando habéis saguntinos con honor. Guerra declara la cruz, que aplaste la media luna. Tendréis escasa fortuna, con alfanje o alcabuz. Guerra muerte entre los dos, guerra muerte al musulmán. Esto lo dice un capitán que de su lado está su bravo pueblo y su Dios. Yo os he visto y admirado en 100 combates luchar. Yo os he visto pelear como caudillos forzados. Pero al verse la fortuna, hoy humilla los pendones, que al igual que otras naciones, los rinde la media luna. Porque Alá, con sus favores, hoy nos vuelve la victoria y ha dado por fin la gloria a sus bravos servidores. Ested en derredor, capitán, vuestra mirada y contemplad, desolada, esta tierra de valor. Es ahora compasión lo que pide vuestra embajada. Mantened la boca cerrada si ofrecéis la rendición. No es compasión, capitán, lo que vengo a ofreceros. Tan solo que penséis quiero que estáis muertos sin luchar. ¿Qué se hicieron sus guerreros? ¿Sus caudillos dónde están? ¿Qué se hicieron en sus manos los aceros? De rodillas, las cristianas el pie besan de las moras, y son hoy vuestras señoras siervas de las mahometanas. ¿No escucháis el clamor de los pueblos incendiados, que en los templos profanados se elevan hasta Dios? Las llamas brillan doquier,
caminamos entre hogueras, quemamos vuestras banderas. ¿A quién pretendéis vencer? Callad ya, moro insolente, por Dios y por nuestra fe. En el triunfador saldrá el creyente y derrotado el infiel. ¿Aún vuestro orgullo resiste? Vuestra patria ya no existe. No queda ni un solo altar, ni tierra donde cavar una fosa pobre y triste. Ya no hay asilos seguros desde el uno al otro mar. ¿Y aún pretendéis conservar de aquel castillo sus muros? Ya la cólera me ahoga y casi no me deja contestarte. ¿Rendirnos y luchar? ¿Moro altanero? ¿Nos tenéis por traidores o por cobardes? Mirad en los archivos de estas villas y ellos tal vez las dudas os aclaren. La cruz hoy brillará victoriosa desde Pirene a Tetuán y alzarse como nunca la verás reflejada por un pueblo religioso y grande. Recordad a Covadonga, a las Navas y a Daroca y a los santos corporales y al Cid Tallador que de Valencia arrojó los morunos estandartes. Hablas de tus guerreros, contra todos un solo nombre te daré brillante, un nombre que eche tu brillo al suelo, el nombre triunfador del rey don Jaime. Leal ciudad fue la que miras ahora, feudo no dio ni señorío a nadie, la santa ley de Cristo, su evangelio, fue del municipio norte y base. Vuelve y dile a tu rey que aquí presto le esperamos, a defender nuestros tronos que dieron a mi pueblo el valor y realce. Antes morir que sucumbir con mengua, antes que moros, otra vez mártires. Se ve que conserváis de los mayores orgullo y dignidad, sangre y coraje. Y una espada que tiembla en nuestras manos con ansias de teñirse en vuestra sangre. Luchemos pues, capitán, bandera contra bandera, que ya la victoria espera por su esfuerzo al musulmán. Si hacéis del valor alarde, vamos prestos a las manos. Verá el moro cobarde cómo luchan los cristianos. Allá al mando de mi gente, impaciente aguardaré. Mahoma por el creyente, guerra a Cristo y a su fe. Pide a Alá que no te dé apenas llegar al alcance, pues morirás en el lance, como un momento yo juré. Mientras tanto, por mi fe, pido a Dios que Dios os guarde, que Dios os mantenga en pie hasta que suba a buscarte. Vamos al frente, soldado, que para luego es tarde. Largo tiempo soportado vuestra charla inoportuna. La cruz está de nuestro lado y a ella hemos jurado aplastar la media luna. Hoy no habrá más vencedores que mi cruz y mi bandera. Igual que a vuestros mayores, allá la muerte os espera. Ya está encendida la hoguera para quemar traidores. ¿Cómo avivaréis el fuego? ¿Con los soldados muertos de hambre? Si Dios escucha mi ruego, arderá con vuestra sangre. Vamos pues a la montaña, que digan los arcabuces si son lunas o son cruces los horizontes de Hispania. Vayamos en buena hora, vano será nuestro asedio, si es la Virgen del Remedio, nuestra excelsa protectora. Hoy la toman mis mensadas, como enseña y como escudo, si ella es nuestra banderada, nuestro es el triunfo seguro. Hoy su remedio pedimos y a ella estamos confinados. Mas si en la demanda morimos, como cumplen los cristianos, lucharemos con las manos como bravos saguntinos. La Virgen y la pelea, nuestra causa es la de Dios. Lleno de gloria se vea el que venza de los dos. Luchad pues de buena gana, porque a partir de mañana no veréis amanecer. Más ha de durar mi vida, pues la vuestra está ofrecida antes del anochecer. Basta ya de parlamento, terminó nuestra embajada. Subamos pues al momento a reconquistar la patria. Vano será vuestro intento ante la grey musulmana. En la puerta de Almenara, junto a la plaza del Foro, aplastaremos al moro, venciéndole la batalla. Cesen ya vuestros desplantes, señal de miedo o flaqueza. Subamos pues cuanto antes a ganar la fortaleza. Jamás, mientras un turbante cubra una sola cabeza. A fe que sois bravucón, aunque no habéis perdido el tino, aquí hay un saguntino que no sufre humillación. Verán vuestros propios ojos dónde alcanza nuestra fe, pues moriremos de pie antes que vivir de hinojos. Vuestra terquedad denota que no aceptáis rendición.
Y vos, moro bravucón, pensad solo en la derrota. Ilusos sois. Bien se nota que sois terco y fanfarrón. Como cristiano creyente, y Dios es mi religión. Pedid a Dios que os oriente, que en la lucha frente a frente falta os hará un buen timón. Callad ya, moro insolente, y pasemos a la acción. ¡Guerra! A las armas volemos y este fuerte conservemos con valentía y ardor. Mientras tanto, embajador, en la hoguera quemaréis las cabezas que veréis caer en vuestro derredor. Menos cabeza, señor, que aunque ardan miles de hogueras, ellas serán mensajeras de nuestro temple y valor. Voto a Dios. ¿A quién decís? Por Alá, me confundís. Vamos, que aguardo el combate. Con la espada en nuestra mano, nada son vuestros alfanjes. ¿No teméis los arcabuces? Los detendremos con cruces, sin que el fuego nos alcance. ¿Confiáis en la fortuna? No, por Dios, que media luna no podrá ser nunca más grande. ¿Tal dices, capitán? Tal dije, moro. Ni una palabra más, y Dios os guarde. Pues Alá os guarde también, aunque solo unos instantes. Luego hablarán los siglos venideros, del que fue vuestro último combate. Tuvisteis mala suerte, cual guerreros, y disteis a los moros vasallaje. Dirán también que fuisteis, cual soldados, pueblo altivo y leal, nunca cobarde. Que ya nadie hablará de vuestra vida, de una guerra triunfal que ya no arde. Subid, pues, al castillo de Burguedro y contemplad vuestro mar, vuestro paisaje, el río, vuestros campos, vuestro cielo, la libertad de todos los hogares. Hoy lograréis que la inmortal hoguera os diera grande honor, al fin se apague. Hoy comienza el resurgir de un pueblo que solo sabe luchar hasta morir y expulsar a los cobardes. Hoy será el fin de Murviedro, Antiguo, Saguntum y Arce, y correrán sangre y fuego desde el cerro hasta los valles. Hoy huirán despavoridos los que vivan hasta Tánger, y verá tan y vencida la derrota del turbante. Os veo tan convencido que ya empezáis a inquietarme. La Virgen del Remedio nos socorra. Vuestro Alá, ya veremos qué es lo que hace. Él logrará que el musulmán os venza llenando vuestra plaza de cadáveres. Nada más que añadir. ¡Vamos al lance! En la lid nos veremos. Nos veremos en medio del fragor de los combates. No os escondáis, cristiano, porque quiero daros muerte colocando el gran honor tan grande. ¡Guerra, muerte al islamismo! Cadenas al cristianismo, para siempre y cuanto antes. ¡A la lucha, saguntinos! ¡Por Dios y nuestra fe! ¡Adelante! Al començament, la verdadera lluita, ¿no? La primera lluita que anem a veure, que és el bando cristià contra el bando moro que pretén la entrada a Sagunt. Exactamente, així és. Ara sí s'inicia la lluita en la que se guanya la conquesta per part del bàndol moro i arribaran a prendre la possessió de la ciutat ficant-se ells dins de les muralles de la Porta d'Almenara. Com podem veure, amb molta energia. Antes está interpretat esta lluita per l'equivalència de les estrelles de Llívia. Verdaders professionals de la escenificació d'actes de l'edat mitjana, no? Com és este. Així és, en el sens de la conquesta mora de tot el que era Espanya, Ibèria. És ara quan va sentint-se vencedor de la lluita el bàndol moro. Així és. Anem veient com van caient derrotats els cristians i com a poc aniran els moros entrant dins de la ciutat.
ciutat que conquistarien durant més de 500 anys, que estigueren així. Exactament. A Espanya varen ser 700 anys, però així en Sagunt foren 500 anys perquè es pogueren expulsar antes. Espectacular i amb molt de realisme, aquestes lluites. La veritat és que sí, són verdaderos especialistes. Així ja anem veient com els cristians van rendint-se i van eixint de la ciutat. I els moros ja han pres... Ja han pres possessió, no?, de la ciutat. Exactament, així és. Ja estan ells en la representació de lo que és la Porta Almenara a l'entrada a la ciutat de Sagunt, i ara pues, haurien de veure d'un moment a un altre, quan entren ja totes les tropes i tots els acompanyants, el canvi de la bandera cristiana per la bandera mora als murs de la ciutat. En aquest moment està veient-se com està caient ja la bandera mora. Molt bé, tapant la bandera cristiana, que estava en un primer lloc, en un primer moment, i bueno, ja sent vencedor, no?, de la lluita, el bàndol moro, i ja ha pres la ciutat, i a partir d'ací, com tu dius, 500 anys d'història. Exactament, així és. Ara ja està presa la ciutat, ja es començarà ara ja els 500 anys de conquesta, i a continuació pues, vindrà la representació ja de lo que és la reconquesta. I bueno, passarem del segle X al segle XV en un plis-plas, no?, com aquell que diu. Així serà molt ràpid. Bueno, així estem veient a la capitania mora, a Paula Anda Pérez i a Guillermo Anda Pérez, que pertanyen a la comparsa dels almoràvides. Ja hem vist un xiquet ahí en la porta, enmig d'un ball, el tenim enxant xicle i bueno, disfrutant de la festa com el que més, La veritat és que sí, has començat ja la gent des de ben joveneta ja a viure-la i és una forma, una manera de fer que les festes vagin endavant, que les festes siguin populars de poble. Una festa també agermanada en una altra de les festes de la ciutat, com són les falles, perquè alguns dels integrants pues, són a la vegada fallers i cristians o del bàndol moro, no? La veritat és que sí, solo que n'hi ha gent pues, bueno, que és molt festera i que està, bueno, pues, se sent molt integrada en totes les festes, el qual és molt bonic i que cada un pugui disfrutar d'allò que li agrada i més dins del poble. Ratxes, com veiem, espectaculars, Molt bonicos, la veritat és molt bonic. Impressionants, tots els capitans i les abanderades. I la gent de Sagunt i la gent de la festa que ha pres possessió d'este castell avui, esta matina de diumenge. Pues sí, ha pujat molta gent. Jo penso que enguany alguna més que altres anys i a disfrutar d'este acte i bueno, una miqueta el temps no és, com ha dit, no lluís massa el sol, però bueno, està fent un dia prou acceptable com per disfrutar-lo. Ara serà el bàndol cristià el que començarà el Parlament. Saguntum ibérica y romana, ciudad elegida por los cielos para ser de laureles coronada. La ciudad que vivió su hora postrera tristemente abandonada. Vedla y llorar, no en mengua de sus hijos, puso aquí el moro su atrevida planta. Se defendió Sagunto mientras tuvo sangre en las venas y en las manos armas. Pero el cielo sin duda probar quiso nuestro valor y nuestra fiel pujanza, y castigar a los murivéteres que nuestros muros guardaban. Prometamos a Dios, nobles cristianos, a encomendar las cometidas faltas. El pecho me lo anuncia. ¿Acaso hoy mismo podamos tremolar la enseña santa junto a la torre que el Palancia copia en el cristal de su corriente clara? De nuevo correrán nuestras doncellas a reflejar su imagen en las aguas,
mostrando en ella tal belleza y la libre sonrisa de sus caras. Nunca más perderemos estos muros y verá la historia asombrada que los hijos de Sagunto unieron para dar glorias a Hispania. Cómo late mi pecho, al fin te miro de cerca. Oh villa, en la que pasé mi infancia, donde lancé los cantares de amor a las serenas auras, donde por vez primera a llamar madre a María, mi madre me enseñaba. A María, mi Virgen del Remedio, de purezas y estrellas coronada. Salud, villa querida, Dios consienta que en medio de estos viñedos y enramadas pueda vivir en la vejez caduca y libre mi pecho de zozobras y ansias, no ver la media luna en tus almenas, contemplarte feliz, rica y gallarda, mas siento estremecer, y por mi nombre, que no es ocasión de quejas blandas, sino de valor altivo y belicoso que asuste la falange musulmana, que jamás hubo en Sagunto gente que no admitiera gente extraña, sin antes encender miles de hogueras, luchando sin desmayo con la espada. ¡Ah, del moro! ¿Quién me llama? Un cristiano que reclama la posesión de esa torre. Deprisa el cristiano corre. ¿No conoce su destino? Dios al cristiano socorre y hace más corto el camino. ¿Es vuestro Dios adivino? Callad, que soy saguntino y tanta burla me ofende. Diga pues lo que pretende, llamando así a mi castillo. Decid el mensaje al punto. ¿Invocáis en esta tierra, en vez de lances de guerra, mi protección a Sagunto? Digo lo que ya sabéis, mi señor embajador. Vengo en nombre de mi pueblo, de mi rey y de mi honor. ¿Y qué quiere vuestro rey? Rendido el aragonés, te hace venir a mis pies aceptando nuestra ley. ¿Y vuestro pueblo qué quiere? ¿Qué suplica vuestro honor? ¿Acaso ignoráis que sincero y sin razón os ofrecí, embajador, una solución pactada? ¿No será que el pueblo llora sin atreverse a luchar? Mi bandera donde ondea la luna mora. ¡Silencio, os digo y ahora! ¿Me vais, cristiano, a escuchar? Basta de palabrerías. Hispania es la patria mía y Sagunto fue mi cuna. ¿Y aún pretende la media luna que acepte su tiranía? Nunca jamás. Mientras viva, guerra, muerte a los tiranos. La razón es mi valor y la justicia mi mano. Frente al poder de la espada no hay justicia ni razón. Mis soldados fieras son, que no se rinden ante nada. Sobre el cíclope de Iberia y la muralla romana levantamos estos muros por mejor guardar la plaza. ¿Vuestros hombres son gigantes o acaso muñecos son? ¿Vuestro pueblo agonizante aún rechaza mi perdón? ¿No sentís el corazón tembloroso ante el turbante? Dios es mi protector, la esperanza del creyente. Pues Dios y Alá frente a frente, y Alá será el vencedor. Tenéis confusa la mente y muy dura la testuz. Si vuestro Dios nos ayuda, os recordaré sin duda cuán cara os salió la cruz. Vuestra será la condena y escasa vuestra fortuna, que hoy en la más alta almena, en vez de la luna mora, lucirá la media luna. ¿Es la última respuesta? Formular otra propuesta que no mancille nuestro honor. Os veo más comedido. ¿Acaso habéis decidido que vuestro pueblo vencido huya preso del terror? Mal pensasteis del valor de este pueblo endurecido, donde el fuego ha curtido valientes hombres con honor. Hoy vengo a parlamentar la paz que habéis menester. Meditad antes de responder, pues yo no respondo ya. Dueños de Hispania, Señor, la luna hemos arrancado y la cruz hemos plantado con renovado fervor. Solo en esta guarnición se alza este pendón. No tendré fuerza alguna. Esta plaza capital fue siempre patria mía, donde tranquilos un día mis restos descansarán. Deja que en ella adoremos al Dios que adoraba al Cid, pues sois noble Aladid. Ya no más tiempo enredemos. Y esas murallas rendid,
de nuestras tierras, salid, porque a ellas regresamos. ¿Qué esperáis en esta tierra que ha hundido vuestro poder? ¿Qué os puede aquí retener si os es adversa la guerra? Al África que os lanzó, moros valientes, volved. Y allí en el desierto sed lo que aquí el cielo os negó. Jamás vuestro honor pise de nuevo la arena. Es la generosa oferta que os hago en nombre de mi Dios. Evitemos una reyerta, dando paso a esa puerta que se cierra para vos. Mas si entre el pueblo cristiano gustáis permanecer, el rey que sabe vencer os dará su amiga mano. El rey Jaime no os destierra. Aquí tenéis un hogar, aunque lejos de los muros del Mubiedre medieval. 5 siglos ha durado la posesión del Islam. Vuestro tiempo ha terminado y mi rey poder me ha dado para ofreceros la paz. Mas recordaros quisiera que llegando a nuestro pie plantamos nuestra bandera. Vos que sois buena ladid, o abandonáis esta tierra o entre la paz y la guerra, sin más tardanzas elegid. Aceptáis la mala suerte que os depara la fortuna, o abandonáis este fuerte o encontraréis la muerte tras la puerta de Almenara. Por Alá, que está valiente mi señor embajador, pues consulte a tu valor que le hace ser insolente. ¿Quién como Alá? Brilló la media luna en donde muere el sol y en donde nace. África venció a España en todas partes. Tarik, Abderramán, Almanzor, Muza ciñéronse laureles inmortales. Y esta hermosa Valencia, paraíso de flores y de amor, y de beldades, bajó también la corona de la frente y un moro fue su rey, califa y padre. De allí extendióse el musulmán imperio y árabe fue Ruzafa, y Almusafes, y Alberique, y Alcira, la sultana, que del Júcar se bañan los cristales, Játiva, Benigamin y Gandía, Albaida, Alcoy, 100 otros y estos valles, hasta el confín del reino castellano, en Villena y Caudete, fueron árabes. Y tú también, Murviedro, en tus almenas nuestro pendón triunfal también miraste. Nuestras son tus costumbres, nuestro el modo de cultivar tus campos y heredades, nuestra la ley de repartir las aguas destinadas al riego en limpios cauces, nuestro el deber, el brillar que en los serenos ojos, en los luceros de tus hijas arde. Siendo esto así, ¿qué importa que vencieran el Cid y el tan nombrado rey don Jaime? ¿Qué importa que las villas y castillos nos hicieran perder en duros lances? Os trajeron la cruz, mas no con ella el bienestar que nos debisteis antes. Cállate, moro, y de la cruz no insultes ni su fe, ni su religión, ni sus altares. Os juro que me falte el valor para seguir escuchando tu mensaje. Escuchad, pues, mis últimas palabras y vamos a las armas cuanto antes. Desde que llegara el rey que vos y yo repetimos, nuestras conquistas perdimos nuestra grandeza y doquier nuestra cabeza ante vosotros rendimos. Todo por fin acabó. Cuando cayó mi mesnada, solo me resta la espada y el fuerte que mando yo. Vuestra la Hispania será, vuestro triunfo casi cierto. Volveremos al desierto y esta gloria os quedará. Mas yo ceder la fortuna sin disputar la victoria, eso no, por la alta gloria que ciñe la media luna. La plaza disputaremos, si la queréis ocupar. Pronto lo vais a lograr, nosotros os la daremos. Pero entre escombros marchad, sobre muertos pasaréis, y entre muertos cantaréis vuestra nueva libertad. Mas si queréis la muralla, plantando en ella la cruz, bienvenida a la batalla antes que la esclavitud. Decid esto a vuestro rey, que los moros caballeros no mancharon sus aceros ni acataron otra ley. Vuestro Murviedro ha de ser. Mas si en él queréis entrar, o nos habéis de matar, o en el trance de perecer. Sabiendo nuestro destino, lucharemos con tesón, que esa es la mejor lección que nos dan los saguntinos. Con mi palabra de honor, os ofrecí, embajador, una solución pactada. ¿Y qué quiere mi señor? ¿Que sea yo un traidor cediendo a cambio de nada?
Mejor será que la condena que os depara en ese día. Conquistad primero el fuerte, que no es vuestro todavía. Si esta ciudad pecadora cometió oprobio y baldón, ofendiendo al Dios que adora, no va a tener miedo ahora de enfrentarse a la Grey Mora defendiendo su nación. A Dios pedimos perdón, y si Él nos abandona ahora, es que ha llegado la hora de una nueva rendición. Al fuego que purifica y al alma que vivifica, nos lanzamos de bruces para que libremos Hispania de lunas y arcabuces. Si hacéis cual vuestros mayores, se os rendirán mil honores, como os rinde ya la historia. No vamos a ser traidores. Como bravos luchadores, lograremos la victoria. Si vuestros antepasados levantaran la cabeza, vendrían a nuestro lado a rendir la fortaleza. Si abandonáis vuestras armas, allá, en la almena más alta, se izará vuestra bandera. Callar, que solo falta que pongáis más fuego a esta hoguera. Ya veo que nos rendís. Allá arriba en las alturas nos miran nuestros mayores, pues son portadores de nuestro honor y bravura. ¿Os rendís vos? ¡Qué locura! Me diera su castigo. Os lo dará el enemigo. No tengáis tanta amargura. Y tal como vos decís, capitán, esta plaza nuestra ha de ser. Así pues, ¿qué decidís? ¿Queréis aquí perecer? ¿O vencer o sucumbir? En la defensa insistís. ¿Qué más os puedo ofrecer? Si mártires queréis ser, lo vais a lograr al fin. Tendrá el martirio su palma. Subiré a arrancarte el alma y moriréis vos por mí. Altivo, señor, venís. Vamos a las armas ya. Nuestras armas guarda Alá. Pues que nos las muestre ya, si de la almena salís, que estáis en la madriguera, temblando y lanzando gritos. ¡Salid bajo el sol, malditos! Nuestras almas guarda Alá. ¿Otra vez? Pues sí que tienen que estar bien guardadas. Salir al campo, alimañas, si es Alá vuestro aliado. Venid, una nueva hazaña aguarda a nuestros soldados. La Virgen nos acompaña y a ella estamos confinados. Ponedla pues aquí en medio, a ver si ella es el remedio de los cristianos de Hispania. No blasfemes, maometano, ni alientes nuestro furor. Ella alienta del cristiano con su bondad el valor. Será lo oprobio mayor si ellos vencen nuestra mano. Suenen ya de los clarines el eco marcial cristianos, y a los rudos maometanos arrojemos de estos confines. 500 años ha durado la posesión del Islam. Mi tiempo me ha dado para ofreceros la paz. Bien conozco su valor, que altivo en sus propias penas, esclavo de 1000 cadenas, alza su orgullo al sol. ¿Guerra muerte declaráis? Pues guerra muerte os haré, y en polvo convertiré las murallas que soñáis. Mucho presumes de tu brazo fuerte. Mucho presumo y con razón sobrada. La enseña de Mahoma está fijada en el fuerte castillo de Murviedro. Muy poca de durar esa enseña, pues subiré a arrancártela con mi espada. Pues aquí estoy, de una pieza, esperando tu llegada. Acudamos con presteza, y a ti moro en tu fiereza, por mi Dios sagrado juro, que en cuando alcance ese muro, iré a buscar tu cabeza. Subid ya, que tanta espera merece la mejor suerte. ¿Queréis guerra? ¡Guerra a muerte! ¡Pueblo de Sagunto! ¡Guerra! ¡Oprobio sobre esta tierra! ¡Maldición sobre este fuerte! ¡Musulmanes! ¡Guerra a Hispania! ¡Saguntinos por la patria! ¡Adelante, mis valientes! I este és ja, Vicent, el moment en què el bàndol cristià intenta la conquesta del castell, de la ciutat de Sagunt. Així és, han passat els 500 anys de conquesta mora i en aquest moment és quan es comença la lluita i els cristians reconquesten la ciutat de Sagunt
tornaran a fer la pressa de la Porta d'Almenara i veurem com també canvia la bandera. Espectacular la lluita que estan fent els especialistes. Com es nota, el treball dels professionals? La veritat és que sí, ha sigut el primer any que han vingut i està tenint una representació molt bonica. Els ambaixadors han estat espectaculars en el seu paper i ara els especialistes estan fent la lluita, en la que quedarà clar que els vencedors són ara els cristians. Així veiem el capità Moro i el capità Cristian lluitant. No són les estratges, sinó també les armes que utilitzen són realment... A vegades haurien de ser una època, de veritat. Així és, no podria ser d'una altra manera i la veritat és que porten uns ratxes per a fer la representació conforme toca. Ahí està el capità Cristià. Els ambaixadors, quan ja l'ambaixador Cristià ha pogut tenir l'ambaixador Moro i així sí que tenim els capitans i han acabat ja en aquest moment la lluita entre ells i ara ve ja la pressa de la ciutat. Veiem com pugen a la Porta d'Almenara, el bàndol cristià, prenent posició de la ciutat que havien perdut 500 anys abans. Així no és, 500 anys de conquesta mora, en la que després de tots aquests anys els cristians la tornaren a reprendre. Quins tratges més vistosos, espectacular. Van a degollar-lo? Bueno, ara veurem, és una cosa nova, igual m'ho sorprèn en algo. Més que degollar-lo, jo penso que estan fent una espècie d'humillació. Ahí estan la banderada cristiana i el capità Cristià fent la pressa ja de la ciutat i en aquest moment com està ja replegant-se la bandera mora i torna a lluir la bandera cristiana. Així puja també l'altra banderada cristiana i ja està la pressa. Ja veiem com ondeja la bandera cristiana en les muralles. Ara vindrà l'últim pas de l'acte. Saguntinos, un nuevo día de gloria brilla hoy en esta plaza al conseguir la victoria sobre la grey musulmana. Hoy vuelven a nuestra tierra las promesas de esperanza, largo tiempo adormecidas, largos años aplastadas. Una nueva libertad ha ganado nuestra espada y un nuevo canto entona nuestras gargantas. Ya los moros han dejado de poner aquí sus plantas, de cultivar nuestros campos y de ocupar nuestras moradas. Y juremos nuevamente que jamás sobre esta plaza se plantará una bandera que no sea la cristiana. La victoria celebremos cual cristianos, dando gracias a la Virgen del Remedio, que fue nuestra banderada. Y gritemos: ¡Viva Sagunto! ¡Bravos hijos de la patria! Y extendamos con orgullo el honor de nuestros muros sobre los horizontes de Hispania. I han pogut escoltar el parlament de Ricardo Ballester, el ambaixador moro, perdó, ambaixador cristià. Així és, ha fet públic ara al poble de Sagunt que torna a ser cristià, que aconsegueix la reconquesta. I així és on acaba ja l'acte de les ambaixades mores i cristianes. Pues un acte, Vicent, molt vistós i molt agraït, no?, que hem pogut veure així ara per streaming. El deixarem en el móvel de TV pensat per a que puguen disfrutar tots els saguntins i saguntines. I així tenim a tota la representació, la primera plana de la representació cristiana, les banderes onejant. Així és. Ara estem escoltant l'himne de Sagunto.
Pues ja tenim l'himne de Sagunt, que ha coronat esta representació. Vicent? Així és, hem escoltat este emocionant i espectacular himne de Sagunt. I ara el primer que vull fer és donar l'enhorabona a l'Associació de Moros i Cristians per les festes que han tingut i per l'èxit que han tingut. A vosaltres per la retransmissió. Moltes gràcies. I antes que res, pues, de despedir-nos, donar les gràcies als patrocinadors d'aquestes festes de Moros i Cristians, que han sigut l'Ajuntament de Sagunt, l'Oficina Valenciana de Turisme, l'empresa Fertiberia i de manera especial a l'empresa Lafarge, que és el que ha patrocinat este acte de manera particular. No res més, despedir-me, donar moltes gràcies a tots vostès per haver seguit esta representació i que passen un molt bon dia. Bueno, pues moltes gràcies, Vicent, per la teva companyia, que sempre és d'agrair, i esperem veure's pròximament en un nou acte festiu així a Sagunt. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I a vostès, no res, despedir-nos i emplaçar-los fins a la pròxima. Molt bon dia a tots. Gràcies.